Good morning, teacher. Buenas noches, profe y compañeros. El Señor les bendiga. Hola, compañero, Dios lo bendiga. Hi, hi. Good morning, Mr. Daniel and the rest of the class. Good morning, teacher. Hello, guys. Hello, guys. Good evening. Good evening. Hello, Good teacher. night. How are you doing? Juan. Estaba yendo un momentico al baño y con una agüita que está haciendo frío por acá. Gracias por la espera, gracias por la puntualidad, porque sí los vi que se estaban todos conectando tempranito. Sí, profe, aquí comprometidos con la causa. Muy bien. ¿Con la cual casa? ¿La de quién? La suya. La diga, causa del profe. predicador John Alexander.
Diga con la mía, con mi causa, Bueno, sí, con mi causa. ¿cierto? Con la causa mía. Sí. Un gusto saludarles, qué bueno que estén por acá, John Alexander, Josué, Henry, Daniel, como siempre, muy chévere, qué bueno. Bueno, como un rápido feedback, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo creen que les fue el módulo pasado? ¿Aprendieron algo? ¿No aprendieron nada? ¿Están igual? ¿Están peor? ¿Cómo se han sentido en este proceso? Hablen ahora o callen para siempre. Así digan, no, profe, yo no le entiendo a usted nada, qué pena. Profe, buenas noches. Profe, pues no, sí hemos aprendido bastante. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver con el trabajo que nosotros hacemos acá. O sea, no quedarnos solo con lo de la clase, sino que hace falta como de parte de nosotros también como profundizar en temas. Eh, me quedó el reto y estoy trabajando en eso, en el listening, porque identifiqué, Listen. Sí. listen porque no, 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 sin la realmente T, listening, sin la T. Aun cuando aparezca la T escrita, no se pronuncia listening. listening, vea pues. Exacto. Entonces, ese tema, por ejemplo, para mí, identifiqué que es una gran debilidad. Yo a veces puedo leer y entender algunos escritos, a veces si salen subtítulos, uno medio se hace la idea de lo que están diciendo, pero no, realmente quedé con ese reto del segundo corte, quedé con ese reto y tenemos que, o por lo menos en mi caso, profundizar en eso, de empezar a escucharlo más, a Okay. Sí, escuchar el señor. inglés, el idioma. Y chévere, profe, me ha parecido la clase muy como que uno aprende más cuando está como menos tensionado. Exacto. Entonces, hemos estado distensionados, hemos estado bien. Yo por lo menos de mi parte, yo aprendí varios. Yo creo que sí. Me alegra mucho. Por lo menos, eso me satisface, me alegra mucho saber, porque bueno, Daniel por lo menos ya nos dice, nos saluda, por lo menos en la mañana, nos saluda. ¿Cierto? Por ejemplo. Daniel. Pues ha sido chévere. Digamos que, bueno, en mi caso el tema es que lo que yo aprendí, sobre todo de inglés, digamos, me ha tocado como cambiar muchas cosas, ¿sí? A raíz de las explicaciones que su merced daba, por lo menos lo del futuro, el will, el going to, todas esas cosas, digamos, como yo lo aprendí, simplemente, bueno, ese es el cero estar, ese es tal cosa, en futuro y ya aplíquelo y hable y ya. Ok. Pero digamos que he entendido que cada uno tiene un modo de utilizarse, una forma para aplicarse según lo que yo quiero dar a entender, pues digamos, ha sido interesante poderlo aprender de esa manera para poder construir, digamos, oraciones. La lucha que todavía tengo mucho es eso, que como durante mucho tiempo para las clases que tomé y eso lo aprendí fue así. Entonces, cada vez que voy a hablar, no, eso no es así, toca cambiarlo a la otra manera. Pero esto chévere, profe, gracias por la paciencia. Bueno, a ustedes también, muchas gracias también por la paciencia, por el proceso, por la compañía. Chévere, gracias, Daniel. Bueno, estamos en un proceso de aprendizaje todos, eso es lo chévere, que todos podamos interactuar, aprender, mejorar. Bienvenida, estimada estudiante Jamie. Un gusto saludarle. A saludarles, perdón, porque toca ya saludarles en plural. No a una, sino a dos. ¿Cierto? Hi, teacher. Ay, Jamie. Gracias, profe. La clase pasada no pude estar porque estaba bastante dispuesta. Le pedí favor a mi compañero John Alexander que le notificara. Y usted me mandó los links del video, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, sí. Es que, por favor, muchas gracias a Johnny. Qué bueno que pudiste por lo menos revisar eso, tenerla a la mano. Me alegra mucho, qué bueno. Les estaba preguntando que cómo hasta ahora se sentían en el proceso. Es un camino largo, sí, pero me alegra tener
feedbacks o retroalimentaciones positivas, comentarios positivos, y si los hay también negativos por mejorar, pues también son bienvenidos, porque pues todos nos estamos aprendiendo, como les digo, no solo ustedes, sino también yo aprendo de cada uno de ustedes, de las formas de cómo poder llegarles de una mejor manera para ayudarles en su proceso de aprendizaje. Vamos a continuar para que no se nos embolate la clase. Gracias por sus comentarios y sé que los demás comentarios cuando tengan siempre va a estar abierta aquí la escucha para atenderlos, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar. Este tercer periodo vamos a trabajar con el past simple o simple past. Lo voy a escribir por acá. Se llama el simple past tense o tiempo pasado simple. Y vamos a hablar de el spelling de los verbos regulares. Entonces aquí sería regular verbs spelling. Spelling es el deletreo o cómo se escriben, de cierta forma. Simple past tense y como un subtítulo estamos hablando de regular verbs spelling. Ahí. Bueno, ¿se alcanza a distinguir o no se alcanza a distinguir lo que dice acá? Regular verbs spelling. Regular verbs. El título de todo el módulo, de este pedazo del módulo todo, es Simple Past Tense. Pasado simple. Tiempo pasado simple. ¿Listo? Y vamos a hablar de cómo se escriben, cómo se deletrean los verbos regulares. Así como en español hay verbos regulares e irregulares, en inglés también. Verbos regulares y verbos irregulares, que cambian en 3 momentos. El infinitivo, el pasado y el participio. Afortunadamente no son tantos como en español, pero solo son esas 3. El infinitivo es 1, es el estándar, el pasado cambia y el participio. ¿Listo? Oh, perfecto. Entonces, simple past tense, regular verbs spelling. Regular verbs spelling. ¿Ok? Regular verbs spelling. Y se llama, del mismo de los verbos regulares, también se dice past ed spelling. Porque pasado, ed, esta rachita, cuando ponemos una rachita y unas letricas después, significa que es terminación, termina en. Pasado que termina en ed, ¿cierto? Deletreo del pasado que termina en ed. Y es para los verbos regulares. ¿Listo? Para los verbos regulares se usa el ed. Aquellos verbos que no cambian, simplemente se les añade ed al final de su forma estándar o infinitivo. O simple, como se llama, forma simple. ¿Ok? Simple past tense. Y vamos a hablar de verbos regulares o aquellos que terminan en ed para construir el pasado. Le voy a bajar un poquitico el zoom que está como muy grande, ¿no? ¿Está bien o está muy pequeño? 130. Yo creo que estaba bien, profe. Sí, ahí está bien, es verdad. Ok. Entonces, estos son algunos ejemplos para que los podamos copiar. ¿Listo? Entonces, el infinitivo, que no es infinitivo, sino es forma simple, ¿cierto? Del verbo watch, play, like, arrive, study, try. Esas son algunas particularidades de cómo se les añade el ed. ¿Listo? Verbos que terminan normalmente como estos, que no terminan en vocal o en y, o son muy corticos y terminan en consonante, se les añade tan sencillamente como ed. La regla general es añádale a estos verbos ed. Ya vamos a aprender cómo diferenciarlos por las excepciones. A los que terminan en tal cosa se les hace esto. Por ejemplo, aquellos que terminan en esta vocal pues no hace falta añadirles ed otra vez, simplemente se les añade la d. Y ya. Like, liked. Arrive, arrived. Y esa es la regla general, ¿cierto? El spelling. Aquellos que terminan en una consonante como estas, simplemente se les añade el ed.
Segundo caso, cuando terminan en vocal E, simplemente se les añade la E. Liked, arrived. Y así hay varios. Vamos a ver una lista que aquí hay una lista grandísima de todos estos verbos. Y ustedes la pueden buscar en internet, decir English regular verbs. Y les van a aparecer tablas de todos los verbos regulares y su forma. Y también de los irregulares. Entonces ya vamos a ver los irregulares, que son los que cambian. Para los casos en que termina study, que es consonante e Y, miren, este también termina en Y, pero es una vocal. Vocal Y, ed. Consonante e Y, study o try, consonante e Y, se quita la Y, miren, se remueve la Y y se le añade I latina ed. Studied, tried. ¿Listos? Estas son las reglas para construir verbos en pasado regulares. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? ¿O terminamos y ahí sin preguntas? ¿Sí, no? Ok. ¿No? ¿Sí? O sea, teacher, si no termina, si termina en Y, pero no es precedida de una consonante, sí se cambia. Sí. Pero si es vocal, no. Exacto. Exactamente. Exactamente. Y vamos a ver otros. No hay muchos, pero vamos a ver otros verbos que son ejemplares de esto, que terminan en Y, pero tienen una vocal antes. Por ejemplo, ahorita cuál se me ocurre. Pues es irregular. No se me ocurre ahorita, pero sí, esa es la regla. Que ahorita que entremos nos calentemos, vamos saliendo de los verbos. ¿Listo? El tercer caso, ya les dije, se remueve la Y cuando es después de consonante y se añade I o I, D. Tenemos que aprendernos, eso es algo muy importante, las letras en inglés, que a veces dicen I y pensamos que es la I, y no, en inglés la I es la E. Tenemos que aprendernos las vocales. Por ejemplo, primero, aunque todas las vocales, las consonantes son muy fáciles, vamos a hacer un paréntesis para las vocales, que siempre había querido hacer esto y no lo hemos hecho antes, las vocales. A, E, I, O, espere. O, I, U. Entonces, ¿cómo suena la primera? ¿Cómo se llama? A. Chicos, atención. A. No es la I ni nada. A. A es la A. En inglés. A. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo suena? Y para eso usamos estos corcheticos de ese backslash que es como la parte fonética. Así se pronuncia. A. Fonéticamente, ¿no? Sonido. La de aquí. ¿Cómo sería? Fonéticamente. Fonéticamente. I. Ahora, esta fonéticamente, ¿cómo sería? Ay. Fonéticamente. ¿Qué es fonéticamente? El sonido, cómo se pronuncia. Esta, ¿cómo se pronuncia? O. Y la última, ¿cómo se pronuncia o cómo se lee? U. A, E, I, O, U. Para las vocales. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¿Cómo son las vocales? Luego ustedes de tarea van a mirar todo el abecedario, el alfabeto,
B, C, D, E, y van apuntando todo y van a practicarlo para que puedan empezar a diferenciar los nombres o las pronunciaciones de las letras, no como dice en español, para que nuestra cabeza empiece a switcharse, a cambiarse al inglés. Cuando me deletrean una palabra y me la deletrean en inglés, me van a decir, ah, ¿cómo se pronuncia past? ¿Cómo está escrito past? Ah, P-A-S-T. ¿Cómo se deletrea infinitive? Aquí, infinitive. Ah, I-N-F-I-N-I-T-I-V-E. ¿Cómo pronunciamos para deletrear? Spelling es deletreo. Por ejemplo, está de acá, spelling. S-P-E-L-L-I-N-G. ¿Ok? Tenemos que recordar cómo suenan o se pronuncian las letras. Y arranquemos con las vocales. A, E, I, O, U. ¿Listo? Y así van en el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, y Z. ¿Listo? Practicar alfabetos y las pronunciaciones de las letras. Sigamos. La última. ¿Listo? Sigamos. Espero que ya hayan copiado las vocales. ¿Sí? Listo. Sigamos con el último caso de un verbo regular. Stop. Wrong. ¿Cierto? Una consonante, ¿cierto? Precedida por una vocal. O, P, O, P, O, B. Stop. Se duplica esa última consonante y se añade ed. Consonant más vowel más consonant. Y miren, consonante más vocal más consonante, se duplica la consonante y se le añade ed. Stopped. Rob, robbed. Para robar. Para robar. Aro, robó. ¿Por qué? Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Se duplica la última letra. Yes, John Alexander, what is your question? But I want to see your camera on. Question, profe. ¿Eso aplica solo para palabras cortas o palabras largas, pero que sea consonante, vocal, consonante también? Hay algunas, por ejemplo, con su... No se me ocurre ahorita, no, eso es irregular. Sí hay algunas largas que también se duplican porque es la misma regla, consonante, vocal, consonante, y se duplica la última consonante. Como por ejemplo... open, open. No es tan larga, pero bueno, open, abrir, ¿cierto? P-E-N. Consonante, vocal, consonante. Open, open it. ¿Listo? Y aplica la regla. ¿Listo, Carlos? Sí, señor. Sí, aquí parece que fueran palabras cortas o verbos cortos. Hay excepciones, como en todo, hay excepciones. Puede haber palabras cortas que no se, con esta regla que se exceptúan, o sea, se sacan de la regla y no se duplican. O así como hay palabras largas que sí, o hay palabras largas que no. La regla es así, pero como toda regla tiene su qué, su excepción. Y eso ya uno se va dando cuenta y les va aprendiendo a medida que uno se averigua la lista de todos estos verbos. Por eso les digo que pueden buscar una lista completísima. Verbos en inglés, regulares y irregulares, les pueden aparecer listas de 30, 50, 60, 80, hasta 100 verbos. ¿Listo? Todos los habidos y por haber, con sus formas en pasado y en participio, ya sea regular o irregular. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, esta es la regla general para la construcción de pasado con verbos regulares. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se usa el pasado? Vamos a esa parte.
how do we use, or when do we use the past simple, the use of it? For completed actions in the past. Acciones completadas cuando? In the past. Completed actions in the past. When do we use the past simple? We use it first option or first use. Completed actions in the past. Completed actions in the past. ¿Ok? Usamos el pasado simple para hablar de acciones o eventos que ocurrieron en el pasado. Nosotros sabemos, decimos cuándo los eventos ocurrieron. ¿Sí? Sabemos que algo ya ocurrió, ya pasó y ya se terminó. Ojo, es una acción terminada, es el pasado, ¿no? Comí, ya comió, no está comiendo ni todavía le quedó, ya comió. Ya jugó, ya bailó, ya leyó, ya durmió, ya se casó y es para toda la vida. Entonces, ¿listo? Es un chiste pendejo. Entonces, ejemplos. El verbo I saw, este past tense, see. I saw Jim yesterday. Lo vi ayer. ¿A quién? A Jim. Yo vi a Jim ayer. Tenemos la forma de negativo o de, ¿sí? De negación, un negativo, de negación del pasado y usamos el auxiliar did. Y si es negación, did not o didn't. Entonces sería, we didn't go out. We did not go out. No fuimos afuera, no salimos el sábado pasado. Nosotros estuvimos o nos quedamos en casa. Ahora, she moved, se movió a Chester 3 años atrás. ¿Ok? Question. This question. La pronunciación de so, ¿se hace so? ¿Se dice? So, casi la W no se pronuncia como so, no, so, como si fuera abierta la so, so. So, pero No, bueno, es que sin la U al final. So, So. como si fuera solo ese so, pero no es so, sino como un so abierto, una O abierta, so. So, ok. So. See, I saw Jim yesterday. No, I saw Jim yesterday. No, I saw. S-O. I saw. Joshua. Profe, una pregunta ahí. ¿Hay algo, o sea, con algún consonante hace que estos vocales se pronuncia diferente? Por ejemplo, nos acabas de decir hace poquito de que A sería A. Entonces, ahí es como, tengo una duda respecto a eso, porque siempre algunas pronunciaciones no se pronuncia como tal lo que dijimos, ¿no? Entonces, Eso- pues de pronto es como una duda que yo tengo. Sí, gracias, Josué, muy válida la duda. Eso pasa con el inglés. Resulta que no es como el español. El español nosotros pronunciamos como leemos y como suena. Si la A es A, pues va a sonar A siempre, donde sea que la leamos. Y la unimos con la consonante, pues pa, o ga, o ta, o la, o na, o ma. Pero siempre va a ser ese sonido. En inglés no pasa eso. En inglés es el complique o la complicación del inglés es que aun cuando la letra se pueda llamar A, hay ocasiones en que se pronuncia como A, como O, como U, A. Eso se hace con la práctica de escuchar las palabras, de leer, más que leer, escuchar. Por ejemplo, mira aquí. We use the past, aquí suena como A, normal, past. Talk, aquí suena como A normal, past. Y aquí suena como O, talk. Talk, una O, talk. Actions, about, como A, about. Actions that happened in the past. We say, aquí suena como una E, como la nombre A. We
say, aun cuando tengamos la E, pero también es por la unión con otras palabras, con otras letras, con vocales, con consonantes que cambian. ¿Cómo se sabe, profe? Práctica, así como cuando aprendemos un idioma, de tanto escucharlas, uno se va aprendiendo qué palabras suenan así o así. Obvio, hay reglas, sí. Si nos vamos a la raíz de la gramática inglesa pura, claro, te van a decir, cuando tengas dos vocales unidas así, luego tienes una consonante de tal tipo, entonces vas a sonar así. Sí, hay esas reglas, el inglés tiene esas reglas. Te dice, si tienes la O y la U seguidas por tal, suena así, O. Y si no es así, suena O. Y si no es así, suena E. Entonces, sí lo hay, sí, hay reglas para esas pronunciaciones. Si tú quieres, puedes buscarlas. Hay una página muy buena que fue la que les di al principio del semestre que se llama British Council. Ahí hay una página donde uno puede buscar pronunciaciones de sílabas. Y te van a decir cómo se pronuncia tales vocales unidas o solo, o cuando está con tantas consonantes alrededor, o solo una, o está al final, o está al principio, te van a dar todas las reglas. Lo que pasa es que en la práctica tú no es que te aprendas todas esas reglas, porque son muchas, sino que ya uno de tanto escuchar, leer, oír, conversar, oír, es que uno las aprende. ¿Listo? Básicamente es eso, escuchar, como lo que decía John. Realmente, la falencia en cualquier idioma, pero a la vez la fortaleza es escuchar. Si usted tiene una buena invención en escuchar un idioma, muy fácilmente lo va a aprender, porque su cerebro y sus oídos se están acostumbrando a esos sonidos. Entonces, ¿cómo se dice? Se dice house, no se dice house, se dice house, ¿sí? Entonces, ahí, a punta de escuchar, es que vamos capturando esos sonidos. ¿Listo? Okidoki. Sigamos. ¿Listo? Acciones, aquí estamos hablando de para qué se usa el pasado. Una es para acciones completadas, ya ocurrieron. Ahora, para hábitos pasados también, obviamente es pasado, pues para hábitos pasados. Otra opción acá, y nos dice, hábitos pasados. We use the past simple to talk about past habits. Things that we did more or less often. Cosas que hicimos más o menos a menudo. Hábitos pasados. Yo acostumbraba, yo lavaba, yo trabajaba, yo jugaba, como está aquí. She washed her hair every day. Ella se lavaba su cabello cada día. El siguiente, she worked as a nurse. Ella trabajó o trabajaba. Lo que pasa es que en inglés no existe la diferencia entre have y o. O sea, trabajó o trabajaba, o cantó o cantaba. En inglés no existe eso. Entonces uno le da el significado por el contexto. Estos son los pequeños detalles del inglés. O dificultades, esto entre comillas. Que no se me hace difícil porque una vez uno domine, uno puede usar el mismo tiempo para explicar muchas cosas. Entonces, ella trabajó o trabajaba como enfermera. Un hábito pasado. Si es un hábito pasado, podría decirlo como trabajar. Era algo que acostumbraba a hacer. O aquí, I often played in the park when we were children. Yo a menudo jugaba en el parque cuando éramos niños. I often played in the park. Yo a menudo jugué en el parque, también se puede decir, o jugaba. Realmente español, ese significado de o pasado simple, no hay mucha diferencia. En inglés, aplica para los dos. I often play, jugaba o jugué en el parque. Jugaba en el parque o jugué en el parque. ¿Sí? Un hábito del pasado. ¿Listos? ¿Can I continue? ¿O no? Tomen nota, por favor. Take note. Take note, take note, take note. ¿Quién pregunta? ¿La mamá o el hijo? Yo, profe, una pregunta. ¿Quién es yo? Profe, en el ejemplo pasado, donde usted hablaba de acciones completadas, el primer ejemplo
Se Sí, queda en el pasado, Jay. ay, profe, es que ahorita mirando esto me genera más duda. El primer, eso, allí, la parte que usted, por ejemplo, I saw, so, So, ¿cómo identificar que está en pasado? Bueno, ayer los verbos se le agrega, bueno, la finalización de en español, en este este es un caso, ¿cómo verbo. haríamos? No, ese es un verbo irregular. Ah, Cambia. Ese es un verbo irregular. Como ustedes ven aquí, aquí hay este que se le añadió de, y acá también son regulares. Cuando es otra palabra, es irregular y uno se los tiene que aprender. Porque ese es el pasado de ver, de sí. Y se lo muchas tiene que gracias. aprender porque es un verbo irregular. Simplemente nos pusieron el ejemplo de un verbo irregular. Regular no, irregular. ¿Listo? Todos acá están regulares. Mira, wash, work, play. Regular, regular, Gracias, regular. gracias, profe. Con gusto. ¿Listos? ¿Seguimos? Paramos. Sigamos. Did you finish? Did you finish? Finish. Great. Wonderful. Ay, me entendieron. Qué bien. Nice. I'm happy. Situations that were true in the past. ¿Qué quiere decir esto? Situations that were true in the past. ¿Qué nos dice eso? Situations that were true, but in the past. Y allá Daniel se va a preguntarle a la esposa, no, eso no se vale, sin trampa. Como situación que verdadero en el pasado, algo así. Situaciones que fueron Es un verdad en verdadero. el pasado, sí señor. No, Daniel, sin trampas. No, es que me están pidiendo una grapadora. Ajá, sí. ¿En inglés o en español? Muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Qué juicio. Muy bien, ok. Let's continue. Situaciones que fueron verdad en el pasado. Verdades en el pasado. Por ejemplo, mi abuelo, my grandfather, had two brothers. Tuvo o tenía dos hermanos. Pasado. Verbo irregular. Had. Del verbo have. El verbo tener, have. Y pasado, had. ¿Listo? Y aquí tenemos un no regular. He lived with my grandparents as a child. He lived with my grandparents as a child. Vivió con mis abuelos cuando era niño. De niño, más que cuando no, de niño. Él vivió con mis abuelos de niño. Algo que fue verdad en el pasado o que ocurrió. A veces quieren darle muchas opciones o significados, pero sirve para darnos a entender muchas veces la utilización, como decía Nel, realmente sacarle provecho al idioma, a los tiempos, a las formas. Listo. Situaciones que ocurrieron en el pasado. Ahora, events in chronological order. Es sencillo, ¿cierto? Events in chronological order. First, second, third, fourth. Primero, segundo, tercero. Order. Chronological order. Usamos para estos eventos, ¿cierto? Donde estoy en el cronológico. Entonces, when I arrived home, cuando llegué a casa, yo me saqué mis zapatos y luego yo me relajé en el sofá. Entonces sirve para hablar de eventos que ocurrieron, pero en el pasado. Pasó esto, luego pasó esto, luego pasó lo otro. Llegué, saqué mis zapatos y me relajé. Pasados. ¿Listo? When I arrived home, I took off my shoes. Then I relaxed on the sofa. ¿Sí? Listos. A ver, quiero seguir por acá. No, hemos terminado con nuestro tema de hoy. Preguntas o preguntos o preguntes, caballeros y señoritas.
¿Alguien tiene alguna pregunta? El día de mañana trabajaremos en más tema de tiempo pasado para poder hacer ejercicios. ¿Listos? Muchachos, ha sido un placer. Esto es todo por hoy. Ha sido todo por hoy. Que descansen, tengan buena noche. Y see you tomorrow. See you tomorrow. God bless you. Bye bye. Thank you, God bless you. thank you, teacher. Thank you. Yes. We're welcome. You are welcome. Bye bye, Daniel. Bye bye, Joshua. Bye, Take teacher. care. Bye. Bye, teacher. Bye bye, Jamie. Ciao. Take care. Thank you, teacher. You're Goodbye. welcome. Good morning, Daniel. Perdón. Good afternoon. Good morning, teacher. Buen día, es un buen día. No se cago. Esa es. Chao, chao.